Entonces, Genial. lo primero que todo, me le envían una invitación a los grupos Cata y Vicky para que tengamos más gente aquí conectada. Eh, Vamos a poner, Sergio, si quieres poner la cámara, pero no es obligación, si no quieres no la pone, ¿vale? Pero vamos entonces a empezar hablando un Sí, claro. poquito del, pues, por qué hacer este live. Pero lo primero antes de eso es, ¿quién es Artio? Bienvenido, Sergio, ¿cómo vas? Hombre, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Enseguida te pongo la cámara. No, no es que esté desnudo, estoy bien. Lo que pasa es que estoy aquí cuadrando en el teléfono mejor porque yo estaba en el computador Y no podía y subir. por eso es que no podía subir. Pero bueno, no, yo estoy muy bien aquí listo para hablar del tema que nos convoca hoy. Guerra cultural, no es una guerra que yo esté como planteando o una confrontación o algo así como violento, ¿no? Es más bien algo como algo en lo que ya estamos, ¿no? Estamos inmersos en una guerra de narrativas y como lo adelanté ayer, pues se trata es de ver en qué lugar está uno en esas narrativas, en esa tormenta de va y viene de sentidos y de contrasentidos. Entonces eso es básicamente lo que yo propongo desde el arte y, y bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que yo estoy proponiendo acá y con mi arte también, ¿no? Bueno, Yo ahora aquí, ¿vos a qué te dedicas principalmente? bueno, yo me dedico a varias cosas. En primer lugar, pues yo soy investigador en lingüística, en semiótica, lingüística cognitiva, pues en semiótica, en traducción, la filosofía del lenguaje y otras tantas filosofías. Ahora estoy trabajando mucho con la inteligencia artificial. eh, y bueno, muchos temas así académicos en los cuales pues yo también me he dado cuenta que hace falta como que haya voces un poco más, no diría más claras, pero sí más precisas acerca de lo que la ciencia debe ser también en este mundo y en qué puede ayudar a este mundo. Y junto a eso, un poco paralelo a eso, está el arte, pues, que es lo por lo que me conociste en primer lugar, que es el arte digital, también el arte, digámoslo, plástico como tal. Y, y bueno, la idea es como seguir en esos dos lugares y seguir avanzando Perfecto. y Bueno, Sergio, mostrando y tratando de compartir con la gente lo que yo hago. ¿cuál es esa diferencia que hacemos entonces entre guerra cultural y batalla cultural? Bueno, en realidad la palabra guerra y batalla remite a dos cosas muy diferentes. Pues cuando tú hablas de batalla, en general, las batallas se definen como partes de un conflicto más grande. O sea, hay dos, digamos, dualismos. Hay un dualismo, hay una oposición. Y no necesariamente se busca como ganar algo de manera definitiva, sino simplemente ganar un momento, un espacio, conquistar un terreno y después tal vez dejarlo, pero por pura estrategia. Ok. La guerra es algo de más largo aliento, implica que tú vas a estar pensando estratégicamente constantemente y que estás tratando desde de afianzar un poder tuyo o conquistar un territorio, lo que sea. Y territorio por territorio no me refiero solamente a lo que tiene que ver con un territorio geográfico, sino también un territorio mental, ¿no? Entonces, básicamente la idea de guerra, como yo la concibo, pues de guerra cultural, que no es una guerra que yo haya inventado, simplemente estoy, como yo soy un creador, no solo de contenido en cuanto a lo académico, sino también en cuanto a lo cultural, en el sentido del arte, por ejemplo. Entonces, claramente, aquí se imponen otras narrativas, otras maneras de ver el mundo que van en contravía de lo que yo creo, de unos valores pues que yo creo que tengo y que creo que yo no puedo dejar
y que yo necesito tener y defender tanto en la ciencia como en el arte. Entonces, básicamente es eso. Ok, entonces, digamos que una guerra está compuesta de muchas batallas. Sí, sí, y ahí se ve en las batallas, no en la guerra, en las batallas se ve como un líder es capaz de llevar a una victoria final, porque de eso se trata, una victoria final. Ah, ok, Entonces, ok. en la batalla se ve la estrategia, o sea, una batalla es simplemente un paso incluso se puede perder una batalla, incluso también uno puede planear que esa batalla se pierda, pero en esa pérdida hay ganancia porque yo puedo librar una batalla para ver qué tiene el otro. Entonces, Ah, ok. si yo veo que el otro tiene algo que yo no tengo, que no había visto, entonces también estoy ganando. O sea, se apropia uno de esa estrategia. Sí, Hostia. o sea, eso es exacto, exacto, porque es que las visiones diferentes de diferentes estrategas de diferentes lados no es total. Yo puedo siempre estar perdido en algo, pero yo puedo intentar ver eso que no estoy viendo a través de una batalla que yo puedo perder o que yo incluso puedo abordar con la idea de que la voy a perder. Ok, 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 Pero en realidad perfecto. no la estoy perdiendo, estoy ganando. Entonces, eso requiere una estrategia para ya de más largo aliento en cuanto a una conquista y una derrota de lo que yo creo que va en contra de mi supervivencia, de mis valores, de las cosas que me dan sentido en este mundo. Ujú. Ok. Sergio, vos también sos escritor y me contaste que Sí, escribías en revistas de varias partes del mundo. sí, sí, o sea, yo empecé a publicar en revistas indexadas académicas sobre lingüística hace más de 10 años. Pues la apuesta que yo hice desde el principio fue publicar en revistas de editoriales como Cambridge, el Sevier, pues editoriales así. ¿Y por qué esa era la apuesta? O sea, también tiene que ver con una estrategia. Primero, tenía que publicar en inglés para que pudieran leerme en todo el mundo, ¿cierto? Segundo, tenía que ser en una revista indexada de Europa, del primer mundo en general. ¿Por qué? Porque así podía yo entrar a las bases de datos de esos lugares. O sea, entonces ya desde el principio, aunque no tenía muy claro pues para dónde iba esto, pues yo quería lograr mostrar un poco que desde Colombia, desde Medellín se puede hacer ciencia, que desde Colombia, desde Medellín se pueden lograr cosas y que no solamente tenemos que estar como recibiendo, ¿no? Recibiendo, que nos estén diciendo constantemente que cómo debemos hacer las cosas. En particular en los idiomas es muy claro eso. Como yo fui profesor de idiomas muchos años, entonces, claro, todos los métodos, todas las maneras de enseñar estaban dominadas por el primer mundo como tal. Entonces, claro, yo resentí un poco eso y dije, bueno, nosotros también tenemos algo que decir al respecto. Y así fue que empecé. Ahora ya he estado un poco más en otro ámbito, que es el de la inteligencia artificial y el lenguaje como tal, que es como la clave ahora en el mundo moderno, distinguir entre lo que es el lenguaje humano y el lenguaje artificial y cómo uno y otro son diferentes y como ya estamos metidos en esto de la inteligencia artificial, cómo podemos sacarle provecho a esa manera que tienen las máquinas de construir sentido a través del lenguaje. Está sonando un poco técnico esto, ¿no? No, 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 pero está clarísimo. O sea, Yo voy no, a compartir nuevamente voy a compartir nuevamente el video que hice sobre Sergio, en el que muestro más o menos o un pequeño vistazo por las obras sí, que hace este man. Por ejemplo, qué bueno que pudiéramos ver algo de eso, por ejemplo, en el computador tuyo, Sergio. Por ejemplo, hay uno que es un dinosaurio. En el libro de Sergio aparece una imagen de un dinosaurio y luego, cuando él pone el computador, pues aparece sí, nada más ni menos
que el mismo dinosaurio en movimiento. Hay otro donde, por ejemplo, aparece una imagen de una poetisa. ¿Cuál es que es el nombre de ella? Edith Piaf, no. Edith Piaf es era una cantante Sí, era francesa, una ¿no? cantante, no. Sylvia Plath. Sylvia Es Plath. Silvia Plath, O y sea, aparece un poema de entonces, Sergio en la otra página. Y a través de la inteligencia sí, artificial de este arte digital, ella empieza sí, a recitar ese poema que está escrito en la página del otro lado. Eso es, pues a mí me sí, dejó supremamente descrestado. Y cómo sí, entonces sí. llegarle a estos nuevos públicos a través de ese arte digital, Sergio. A ver, el arte digital empezó hace mucho, o sea, en el siglo XX empezaron a, por ejemplo, digamos un ejemplo típico, Andy Warhol. Andy Warhol empezó a trabajar con impresiones, obras digitales hechas en computador que se salían un poco del canon de la mano materia. O sea, y en nuestro medio es muy común incluso negar el valor del arte digital diciendo que es que el arte digital no es capaz de, o sea, no es una manipulación de la materia para conseguir una obra, ¿cierto? E incluso gente muy joven, mucho más joven que yo, sostiene que el arte digital no es arte, que es simplemente una, una manipulación en un computador de comandos, de algoritmos y cosas así. Pero en realidad si uno va a la física, pues uno sabe que ya hoy en día la física dice algo que es muy claro, que siempre ha sido claro, que la materia y la energía son la misma cosa, solo que la materia es una forma condensada de energía. Eso es lo que somos todos. Entonces no hay tal para decir el arte digital no es una manipulación de la materia, lo es una manipulación de la luz. Entonces, podemos hablar de arte digital con una cuestión que yo hago en un computador y le imprimo en una hoja. Pero entonces, ¿qué pasa más allá de eso? Yo puedo con el arte digital hacer videos, yo puedo hacer un sinnúmero de cosas, animaciones, cualquier cantidad de cosas, pero hay una tecnología que empezó también hace bastante tiempo, bueno, no tanto, en el siglo XX sí, en 2010 sobre todo tuvo su apogeo y desde entonces ha seguido así, que es la realidad aumentada. En los videos que están en mi canal se puede ver cómo a partir de una obra impresa, como en el libro que te mostré ahí, que está en el video, se puede lograr a través de una aplicación del teléfono ver cómo esa obra se mueve, tiene audio, o sea, aumenta la experiencia de la visualización de una obra. Por eso se le llama realidad aumentada, es una realidad extra, paralela, que yo le doy al arte. ¿Que cómo se puede explotar eso? Pues yo ya he hecho varias exposiciones en la Universidad de Antioquia, en el Centro Colomboamericano, y yo al principio pues estaba un poco a la expectativa porque es algo raro aquí, aunque sí se ve, pero más como una rareza, no con un trasfondo pues como tal eh, conceptual. Entonces, ¿qué pasa? La gente pasa de lo que, normalmente el tiempo de visualización de una persona cuando va a un museo o a una galería de una obra es de, póngale 3 segundos. En cambio, con esto puede pasar del minuto o más. O sea, la gente, dependiendo de su acercamiento a la obra, puede ser un acercamiento normal, yo simplemente veo la obra digital impresa o simplemente quiero también, o sea, también quiero interactuar con la obra digitalmente, a través de la realidad aumentada, a través del celular. Entonces yo veo otras cosas, veo la animación, escucho el audio, veo subtítulos, o sea, me expande la experiencia. Entonces, sí es muy importante, diría yo, que, que se explorara eso. O sea, alguien podría decir, bueno, es que el arte, digámoslo, el arte como se concibe tradicionalmente, de la obra, de la pintura, de la escultura, del óleo, puede ser el acrílico, lo que sea, o la instalación o lo que sea, eso es lo que se llama arte. Bueno, eso es muy subjetivo, yo puedo definir el arte de muchas maneras, pero si yo tengo en mi mente como creador una narrativa propia, una idea clara de lo que yo voy a hacer,
o sea, los soportes en los que lo hago pasan a un segundo plano. Yo escogí la realidad aumentada porque expande mi capacidad para expresar cosas, no porque sea moda, pero sí la expande. Entonces, lo que tú viste con tus propios ojos, que era simplemente con una aplicación, un celular, y veías todo en movimiento, algo como casi mágico, y esa es la palabra que usa la gente. Entonces, eso es algo que le da a uno mucho la posibilidad de no solamente de crear un impacto con la obra, sino también de pasar un mensaje eh, y, y tratar de dialogar con la gente a otro nivel. Sergio, voy a repetir el video. Este fue el video que yo hice con Sergio el día que lo Dale, conocí. Ya lo voy a poner sí, con dale, volumen, lo mismo que sí, estábamos viendo hace un momentico, sí, dale, para que vean lo que hace Sergio. sí, Pillen, pues viene esta imagen, el hombre es escritor, aquí está el poema, pero van a ver lo que va a pasar. Dale, parcero. ok, Es arte digital. ¡Wow! Y ya les vamos a mostrar más. Silvia Plath. Y aquí hay un poema. Entonces miren lo que hizo este loco. Espérense pues. Tall shadow breaks the cord of the infinite nonsense of being in a day or two. Too much pretending in a fleshy Ella está leyendo un poema. Imagínense. A partir de ella que no cambia, esta es la foto y aquí está esto. Ay, qué chimba. Pillen este. A mí se me parece al robot de Metrópolis, ¿no? Sí. Dale, montalo pues tu sí, celular. vale. Las imágenes están hablando de estos poemas. Ahora pillen pues este. ¿Listo? Este es Belcebú. Y vamos a ver Sí. esto. Brutal. Y ahora pillen, este es otro libro del hombre. Dale, ponelo. Mírenlo, mírenlo, velo, 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 velo. Ahora les voy a presentar a este man este era un toque de lo que Sergio hace. Cómo se transforma esa imagen quieta, estática, en imagen en movimiento. Entonces, eso es una nota porque nos da muchas posibilidades para, hombre, para expandir el arte y pues, hombre, ahora, Sergio, ¿cómo es esta batalla cultural o esta guerra cultural finalmente desde el arte? Sí, o sea, es importante ahí aclarar de nuevo, o sea, no es una cosa que yo haya propuesto, simplemente que hay en estos días, y por estos días me refiero en los últimos años, se ha ido eh, usando el arte para promover agendas ideológicas. Una de ellas es la agenda woke, la agenda, digámoslo, progresista, como se le podría llamar también. En realidad yo no voy a entrar en discusiones acerca de si el progresismo, si lo woke está bien o mal. No, no es que esté bien o mal. El problema es que están en las galerías, en los museos, en todos lados donde se habla de arte contemporáneo, que es lo que yo hago. Entonces ya una persona heterosexual, de 50 y tantos, con un lenguaje y con una visión del mundo como la mía, no puede entrar porque es que yo no pertenezco al colectivo LGTBIQ+, o porque yo no abrazo cierto desdibujamiento de las categorías sociales, de la visión del mundo, que es lo que promueve pues la agenda progresista. O sea, la agenda progresista que en otras palabras podría llamarse el posthumanismo en general. El posthumanismo promueve la idea de que ya lo que es la dicotomía masculino-femenino no existe, que hay un espectro variopinto de etiquetas que una persona puede elegir para definirse para definir su identidad. Entonces, en esa imposición de etiquetas y de categorías,
desde el feminismo, desde estas ideologías de género, entonces uno como artista va quedando rezagado, va quedando fuera de los espacios, va quedando fuera de los espacios. Entonces yo te había comentado que por ejemplo, en la Universidad de Antioquia yo tenía, me habían propuesto ilustrar una revista con mis obras, con este contenido pues así en realidad aumentada, pero resulta que ya no, porque, bueno, el contenido que iba a ilustrar es acerca de una filosofía muy antigua, la de Marco Aurelio, Ujú. ¿cierto? El estoicismo. El estoicismo. Y entonces, ¿qué pasa? No, que entonces la persona a cargo de esto ya no quiere que haya una mirada mía, sino que tiene que ser una mirada femenina, que es que la mirada femenina no ha estado presente nunca para hablar del estoicismo. Bueno, entonces yo me pregunto, o sea, ¿necesitamos miradas femeninas y masculinas o necesitamos miradas humanas? O sea, porque es que una manera de deshumanizar es decir, bueno, es que eh, tiene que ser una mirada desde esta perspectiva ideológica o desde este género. Y eso no es, eso no propende a nada, e incluso es una contradicción frente al estoicismo, porque una de las cosas que, por ejemplo, en las meditaciones, Marco Aurelio dice, ¿no? Es que por lo que hay que propender es por el bien común. Y el bien común no se logra o no se saca adelante cuando yo estoy sacando a otros, ejerciendo mi poder para sacar a otros simplemente por no sé, por su género, por su visión del mundo, que no es la mía. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Simone de Beauvoir usaba un término que es el poder concreto. Entonces ella decía, es que el patriarcado, los hombres tienen el poder concreto es simplemente ese poder absoluto de decir qué pasa y qué no pasa con una persona. Entonces, según ella, el poder concreto siempre lo han tenido los hombres. Pero obviamente, claro, eso es una reducción de las cosas. Los hombres siempre han sufrido también por culpa de los hombres, pero eso no lo analizaba Simón de Beauvoir ahí en su libro El segundo sexo. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que ahora, eh, por ejemplo, los gestores culturales o las gestoras culturales tienen un poder concreto muy específico y lo usan para discriminar y para sacar a otros que no les gusta del camino. Entonces, cuando yo digo que estoy siendo inclusivo, simplemente no estoy siendo inclusivo con una moral que yo abrazo a través de la ideología y lo que en realidad tenga que decir una gran cantidad de gente al respecto, no es importante. Entonces, cuando hablo de guerra cultural desde el arte, lo que yo estoy haciendo es básicamente, de una manera un poco tosuda, terca, es reivindicar mis valores, con lo que yo crecí, las cosas que yo creo. No son absolutas, por supuesto, pero es mi visión del mundo y yo no puedo cambiarla simplemente porque, o sea, yo no me puedo deconstruir, que es la palabra de moda, o sea, el hombre deconstruido. El hombre deconstruido es aquel que está en línea con los postulados del feminismo, ¿cierto? Es una persona que obviamente renuncia a ciertas categorías y ciertas visiones del mundo que son masculinas para complacer una agenda ideológica, eso no lo voy a negociar. Entonces, por eso es que yo digo, me han metido a la fuerza, porque antes de meterme al arte como tal, pues yo no sentía esta presión, pero me han metido a la fuerza en esto. Entonces, claro, toca responder y toca responder ¿cómo? Con una narrativa contrapuesta, sistemática, estratégica, que es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, la publicación en Amazon de libros de arte, la creación de nuevas formas de mostrar el arte, mi publicación ya por los canales regulares de artículos académicos, todo eso apunta a lo mismo, ¿cierto? A reivindicar un humanismo que no se debe acabar. El humanismo no se debe acabar. Entonces, eso es lo que estoy reivindicando y por eso digo, me han arrastrado una guerra, pero puedo responder, tengo argumentos y tengo las herramientas para hacerlo. Te quiero presentar a mi amigo Eco Furatena. Eco, ¿andas por ahí?
Sí, acá estoy, Libertad. Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí escuchando muy atento. Y mira que me parece interesante el tema de la inmersión de la cultura woke, no solamente en las artes, sino también en la educación y en todo tipo de cultura. Este tipo de lucha, yo quiero hacer una pregunta y es algo que está pasando en casi todos los estados de izquierda, en casi todos los estados donde gobierna la izquierda, y es que el arte se ve influenciado por el Estado. Es decir, se pierde directamente la profesión individual, o sea, el arte como cualquier otra cosa, no todo el arte es bueno. O sea, existe arte bueno y existe arte malo, y yo creo que eso depende directamente de la apreciación del individuo. Cuando el Estado interviene, yo creo que se pierde esta apreciación individual y pues afecta directamente. ¿Qué significa? Existe arte financiado por el Estado que es malo, que únicamente por decir que van a financiar el arte, pues existen películas, existen cuadros, o sea, existen mucho tipo de arte que no por ser arte es bueno, y yo creo que esa es como la consigna, la justificación del Estado. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Sí debería el arte ser financiado por el Estado o al contrario, el arte debía ser influenciado por el mercado y decidir qué arte es bueno y qué arte es malo? Lo que pasa es que la categoría de bueno o malo en el arte no No, aplica en sí, el o sea, sentido yo te entiendo, pero desde la... sí, o sea, no Sí, no, existe no, arte pero bueno. no, Bueno, ya. tranquilo, yo te voy a responder por allá. Yo voy para allá, o sea, el Estado, el arte de Estado no es arte, para empezar, porque es un arte político. El arte es político en la medida, bueno, George Orwell, este autor tan importante, decía, todo es política. O sea, yo puedo abrazar los canales de difusión y de patrocinio del Estado y posicionarme como un artista que refleja algunas ideas que le son afines y que le sirven de propaganda a un Estado. Eso pasó en la Alemania nazi, eso pasó en muchas partes, por ejemplo el realismo socialista de la Unión Soviética, todo eso reflejaba una idea de Estado, una idea de realidad, o sea, es una narrativa. El arte se puede usar también como parte de una narrativa mayor, como una construcción social, una construcción del sujeto, una construcción del destino de un Estado y lo que quiere un Estado para los que están siendo gobernados. Entonces, lo que yo propongo es un arte que no esté ni supeditado ni al Estado ni al mercado, porque el mercado también es un tirano. O sea, ¿qué pasa hoy en día en Colombia con el arte? El arte es básicamente está postrado porque no tiene realmente una construcción, una plataforma conceptual que le dé su sentido en una sociedad. Se le considera una especie de limosna, de caridad o un plus, algo que no, que sí, démosle plata al arte, démosle plata a los artistas, pero siempre se nos ve como que estamos en desventaja, como que estamos pidiendo, cuando en realidad lo que estamos es construyendo cultura. La cultura es lo más importante en un Estado. ¿Por qué? Porque nos dice quiénes somos frente a otras culturas. Todo lo que hacemos todos los días es parte de una narrativa mayor en la que todos convergemos de una forma u otra. Entonces, la idea del arte de Estado es una idea totalitaria, es una idea que en realidad no sirve a la hora de construir arte real. Y me refiero a arte real, es al arte que nace de mi construcción del mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo rápido, si yo veo una manzana en una mesa, con nuestro aparato físico, nuestros ojos, nuestro tacto, lo que sea, todos podemos ver una manzana roja sobre una mesa, todos. Pero ¿qué hace el artista? El artista coge esa manzana y la representa de otra manera, la puede representar verde, o la puede representar metálica, o azul, o lo que sea. O sea, ¿qué hace el artista? Toma, toma la representación natural que todos tenemos y la convierte en otra cosa. Entonces, el juego de la
representación a través del arte es lo que está, digamos, en riesgo. O sea, ¿puedo yo hacer una representación libre del mundo, de la realidad, para mostrársela a otros? La respuesta es no, porque las ideologías se han metido allí y quieren tomar esa forma de construir la realidad diferente para unos fines específicos. Entonces, claro, lo que vemos ahora es simplemente una repetición de modelos ya vistos antes en las galerías, en todos lados, de formas de mostrar el arte, de estilos de arte, pero no de arte genuino. No es sino ver, por ejemplo, o sea, bueno, no los voy a mencionar, pero si uno va a una galería, pues, de arte contemporáneo hoy en día aquí en Medellín, lo que va a ver es lo que se veía en Estados Unidos en los años 60. Y aquí es vanguardia. Entonces, es un estilo. O sea, lo que tenemos aquí es un estilo de hacer cosas, según si nos gusta lo figurativo, lo abstracto o lo contemporáneo. Siempre es un estilo y uno lo ve. No tenemos, en realidad, una forma de representar las cosas que no sea realmente nuestra, totalmente nuestra. Entonces yo creo que ese es el mayor problema que tenemos aquí, el de las modas que nunca terminan y el de las vanguardias tardías, ¿no? Yo quería hacer como un aporte al respecto. De verdad, si me disculpas, es que Básicamente, quiero dale, corregir dale, algo. Eco, Sí, dale, dale. qué pena, y yo creo que la frase no sería arte bueno y arte malo, sino qué es arte y qué no es arte. Discúlpame ahí por la apreciación. Sí, sí, no, no hay problema. O sea, es que estamos dialogando. O sea, lo bueno de este espacio es que podemos dialogar. Entonces, no se trata de tener razón o decir las cosas de cierta manera. O sea, de hecho, en el arte hay mucha pugnacidad y hay muchas zonas grises, muchas cosas que la gente en realidad no sabe definir o no puede definir o no le interesa definir, porque es que el arte no se define, el arte es inherente al humano. Entonces, así una persona no sepa hacer arte, supuestamente, sí lo puede apreciar y sí puede tocarle el arte. Entonces, es parte de nuestra naturaleza y eso es lo importante. Sergio, una pregunta aquí salía de tono. ¿Vos viste la Dale. historia de este artista que pegó un banano en una pared y lo vendió como en $1 millón? Eso es Sí, arte. sí, sí. Eso es No, arte, o sí. sea, eh, no, eso no es arte. Eso no es arte. Si vamos a definir arte como una construcción que pasa por o sea, yo tengo un concepto, digamos, hablemos de arte conceptual como tal, porque eso se supone que es disque arte conceptual. ¿Qué hace el arte conceptual? En 1920, Marcel Duchamp dijo, estoy cansado del impresionismo, de los cuadritos, de la pinturita. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un retrete, un retrete, un orinal pues, y lo puso en un pedestal y dijo, es que yo digo que esto es arte. Eso es lo que él llamó ready made. O sea, tomar un objeto cotidiano sin valor artístico y posicionarlo como arte. Entonces, el arte conceptual está basado en que yo puedo adosarle a cualquier objeto que haya por ahí el estatus de obra de arte. Si a mí se me ocurre encontrar una botella, bueno, si yo me encuentro una botella de plástico en la calle y la pongo en un pedestal, en una galería, yo puedo decir, me invento un discurso y digo, eso es una obra de arte por esto, esto y esto. Primera vista. Entonces, el arte conceptual funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor del banano? Simplemente es un italiano que vive de esto, vive de hacer escándalo y de hacer estos juegos disque artísticos. Entonces él dijo, no, esto es una crítica. O sea, él que dijo, yo pego un banano con una cinta en una pared y estoy criticando el mercantilismo del arte. Pero claro, ¿dónde la pegó? En un lugar donde se hace el mercantilismo del arte. Entonces, y de hecho el que compró el banano, que pagó como 10 millones de euros, yo no sé cuánto, cuando lo compró es porque ya estaba ganando con eso, iba a ganar más plata por la publicidad.
O sea, el mercado del arte hace que se haga arte de cierta manera, o que a cualquier cosa se le llame arte. Entonces, desde la construcción, digamos, conceptual del arte, hay una manera de saber si una obra es arte o no. ¿Qué tan distante está la obra de lo que cualquiera podría hacer? O sea, tú también puedes colgar un banano de tu pared y entonces serías artista por eso. No, para hacer arte también se necesita intervenir el espacio de otra manera, de una manera no tan simple y tan peregrina, por decirlo de alguna manera, sino que haya una distancia entre el concepto que tú tienes y lo que vas a hacer para representarlo de alguna manera. Entonces, como ahí no hay distancia entre el concepto y la obra, entonces no es arte, porque cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede sacar una excusa. El problema del arte conceptual hoy en día es que hay muchas asociaciones libres. Yo puedo poner una silla en medio de una sala y decir, esto es esto, esto y esto, pero eso es una asociación libre, eso no significa absolutamente nada. Entonces, por eso es que tú siempre puedes saber si es arte o no. El jueguito obviamente está dado de la manera en que, o sea, si tú entras a una galería muy importante, lo primero con lo que te vas a encontrar es la nota curatorial en la entrada. Entonces, ese es un lenguaje muy importante también, y lo digo o sea, con ironía. O sea, es un lenguaje vacío. Pero ¿qué te está diciendo? Tú no eres capaz de juzgar esto. Eso es el curador y el galerista. Son mucho más inteligentes y sabios que tú. Entonces simplemente tú te bajas, te crean lo que se llama una disonancia cognitiva y así tú piensas que es una estupidez, pues sales pensando que es una obra. Y como en la historia del rey desnudo, entonces que nadie le decía al rey que estaba desnudo hasta que alguien le dijo que estaba desnudo y obviamente tuvo problema. Entonces ahí nadie va a decir que eso no es obra, pero alguien sí lo va a pensar. Entonces, siempre que uno vaya a una exposición, va a tener que pensar, va a tener que ver al rey desnudo para saber que no le están metiendo los dedos en la boca, no le están engañando. Sí, yo quiero entonces aquí decir una cosa desde mi óptica. Resulta que todo esto son interpretaciones de la cultura y cada quien hace su interpretación. Hay algo que yo llamo el salto de la gacela. ¿Qué es el salto de la gacela? Y no sé si se les parezca algo que dice el gran Mesías. Es cuando la gacela salta en el equinoccio de verano a través de las retículas vaporosas de un aire tempestivamente arenoso que juzga a través de la distancia entre la luna y Saturno todos estos arpegios armónicos. Eso es el salto de la gacela, es empezar a hacer un discurso verborreico con palabras que a veces son muy, digamos, Exacto. pomposas, y ahí es cuando, por ejemplo, el gran Mesías empieza a hablar de la matemática cuántica cuando el cóncavo es convexo, porque si el convexo es cóncavo para arriba, y dice una verborrea, y son palabras que si las oraciones las analizamos no dicen nada, pero si nosotros empezamos, si somos personas inteligentes, y aquí viene el ejemplo tan chimba que puso Sergio del rey desnudo, si las personas le ponen inteligencia a lo que está diciendo, lo mandan para el chorizo y dicen esto es un hablador profesional de mierda, pero las personas tontas dicen qué tipo tan sabio y tan inteligente. Ese es el rey desnudo. Y eso es parte de todo esto. Sí, Desde el diseño hay algo que es alejado del arte, porque el arte, digamos que puede o no puede tener funcionalidad. En el diseño hay tres aspectos que son la parte comunicativa, que está clara en el arte, la parte productiva, que está clara en el arte, pero hay un tercer elemento y es la parte funcional. Me explico. Una silla debe ser hecha para sentarse. Si usted no se puede sentar en una silla, no es una silla. Será un escritorio, lo que sea, pero entonces ahí no entra el arte. No sé, Sergio, lo digo desde lo que yo medio conozco.
es que no requiere esa Sí. funcionalidad. El arte no tiene que tener una función como tal, pero sí está esa parte conceptual. Por eso entonces llega el curador, que además el curador es una persona impoluta, intocable, con una superioridad moral Sí. y de conocimiento gigante, normalmente cuello de tortuga, camisa blanca, apretada, manga larga. Entonces, esta gente que todo el mundo le rinde pleitesía y cuando llegas, ese es el curador, uy, es el curador, no, y todo el mundo le agacha la cabeza y los oledores profesionales de flatulencias le mandan flores a su ego todo el tiempo, gente completamente arrogante, pero eso yo creo que el gran curador, que es el que dice cómo debe ser, cómo debe hacerse, y su palabra es la última palabra. Si pasamos esto a nuestra realidad, hombre, tenemos un gran curador de cómo debe ser el país, cómo debe manejarse el poder, cómo deben manejarse las instituciones, y tiene esa superioridad que solo a los oledores profesionales de flatulencias agrada. ¿Qué opinas acerca de esta relación y lo que dije acerca de la comunicación, función y producción, Sergio? Sí, el diseño, pues casualmente pues yo estudié diseño gráfico. El diseño gráfico es básicamente arte aplicado. No se espera que tenga un componente conceptual como tal, aunque muchos diseñadores lo tienen y uno lo puede ver. Pero un artista como tal, la mayoría de los que yo conozco son muy malos diseñadores gráficos. O sea, eso es un problema también. O sea, si existe la idea de que el arte como tal no tiene una función práctica, pero sí tiene una función espiritual. O sea, una de las cosas de las cuales yo me he dado cuenta es que lo que reclama la especie humana, sobre todo hoy en día, es, es una temporalidad y una velocidad más acorde con los ritmos de la naturaleza. O sea, nosotros estamos en lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio. O sea, estamos quemados, estamos llenos de información, pero sin contexto. Estamos llenos de presión por autovalidarnos, pero no tenemos solidaridad, no tenemos conexiones. Entonces, cada vez hay una atomización mayor de lo que es ser humano y el arte puede lograr, yo creo en eso, puede lograr que nosotros nos veamos y nos reconozcamos en lo que somos, humanos ante todo. Entonces, si existe un aprovechamiento también del arte y una instrumentalización del arte para muchas cosas que no tienen que ver con esos logros o con esas metas, porque no son metas, digamos, lo idealistas, son cosas reales. Todos nosotros necesitamos paz, paz mental, necesitamos momentos para entender un poco en qué estamos y dejar el ruido atrás. Y el arte provee esa posibilidad. Si tú tienes una obra en tu casa, algo que te gusta, y si no la tienes, pues ve a buscarla. Te sientas y la contemplas. Porque una de las cosas bonitas de las cuales yo me he dado cuenta, yo antes no, o sea, antes del 2021 yo no sacaba ninguna de las cosas que yo hacía en arte, hasta que decidí dar el salto. Una de las cosas que yo vi y que he visto en las exposiciones es cómo la gente se conecta con una obra que yo en lo personal detestaba, pero la gente siente emoción, se conecta con esa obra, le toca el espíritu. Entonces, cuando uno ve eso, esa conexión tan personal de la gente con una obra, se da cuenta de que lo que uno hace tiene un valor muy grande. Y la gente dice, yo me siento a ver esa obra y me siento bien con eso. Entonces, eso, traerle paz a una persona, felicidad a una persona con una obra, eso le dice a uno que el arte que está haciendo vale la pena. Y yo creo que nosotros, más allá de ponerle un precio a una obra o de pelear porque la obra es o no arte o porque nos lo compran o porque no nos dan el precio o porque no está en una galería o en lo que sea,
Nosotros debíamos pensar en esos momentos de conexión. Y yo lo hago. Y por eso yo digo que también es un poco bajarle el tono a la guerra que nos están planteando, cultural, y decirle a la gente, vea, a los colegas artistas, a los galeristas, a los curadores, vea, el arte es ante todo esto, contemplar, contemplar. Nadie se sienta hoy en día. Yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo, una anécdota de Lenny Kravitz. Él estaba en Jamaica una vez en una fiesta y tal, y todo el mundo pues hiperestimulado, decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y una niña salió y le dijo, no, ¿por qué no vamos a ver el sol, la puesta del sol? Y él se quedó pasmado, o sea, pues sí, ¿quién se siente a ver la puesta del sol y ya? Y ya. Entonces, lo mismo es el arte. El arte te lleva a una puesta de sol, te lleva al mar, te lleva a donde sea que quieras estar. Y eso vale más que cualquier cosa. ¿Oíste, Sergio? Mira lo que escribe Bruno, qué tan interesante. Los enemigos de la armonía son el grito y el silencio. En el arte es conectar con lo que los demás difícilmente pueden ver. ¿Qué opinas? Sí. O sea, lo que pasa es que, o sea, a mí, por ejemplo, ya me llaman artista. Me dicen a veces, por ejemplo, si uno va al Palacio Nacional, le dicen hasta maestro. O sea, maestro. No, yo no soy maestro. Yo no soy sensei de nadie. O sea, lo que pasa es que yo no es que tenga una visión iluminada o privilegiada de nada. Simplemente yo dejé, por ejemplo, al principio cuando yo estaba en la academia, 100% trabajando con artículos y estadísticas y todo esto, yo dije, necesito el arte porque era parte de mí. Yo peleé mucho con eso y tuve mis traumas. Pero después que abracé el arte, entonces entendí que mi propósito también era ese. O sea, no hay que ver el arte como un accidente, como algo, como lo opuesto a la razón. Es que la razón en realidad es una construcción también. La razón no es una construcción de la civilización occidental. La razón, ante todos nosotros, los humanos somos lo que se dice hoy en día en cognición, heurísticos. O sea, nosotros trabajamos es, o nosotros pensamos básicamente con la apuesta. O sea, cuando yo voy a salir de casa y no sé si va a llover, pues yo no voy a buscar todos los sitios en internet o a buscar que me digan, me den toda la información acerca de si va a llover, cuál es el pronóstico. No, yo simplemente miro por la ventana y hago una apuesta de si sí o no va a llover y salgo. Entonces, ¿eso qué dice de nosotros? Que para nosotros el componente racional ha sido una imposición de Occidente. Nosotros, ante todo, vivimos, como otras especies, de la predicción, del pinochazo, de la De la apuesta. Y el intuición. arte es eso. El arte te muestra en la cara. Sí. Exacto. El arte te muestra, somos eso. Cuando el arte se convirtió en conceptual, entonces ya se volvió un pecado decir que uno hace arte simplemente por lo estético. Porque yo, por ejemplo, las obras que tuviste en ese libro son obras que tienen un componente estético también. Así sean conceptuales y todo lo que quieras. Pero ante todo la entrada es a través de los colores, de las formas, del, de todo. Entonces, para mí es más importante eso. Entonces, sí, o sea, eso es fundamental. Y eso es, digamos, algo que no se puede perder. Y también es parte de esa guerra, ¿no? De esa lucha que uno libra por lograr que volvamos un poco a nosotros mismos a través del arte o a través de lo que queramos, pero que no nos fundamos en el ruido y en la discordia. Sí, definitivamente es que el tema del arte es un tema muy espinoso, pero aquí mientras llega nuestro siguiente invitado, que es el señor Chuculat, voy a hacer un primer paréntesis y pronto tendré un live con mi amigo Eco Furatena en el que estaremos viendo cuál de los candidatos es el más libertario y hablaremos un poquito de esas ideas de los candidatos. A ver qué están planteando todos estos personajes que se están lanzando al ruedo. Lo otro de lo que te quería preguntar, Sergio, es Sí, entonces, esta guerra cultural empieza
en los años 20 desde el arte, transformando la realidad Sí, hasta llegar ha a lo que habido, tenemos hoy. sí, de hecho hoy en día lo que pasa, lo que está pasando es que mucha gente está volviendo a lo analógico, a la pintura, por ejemplo. Y está dejando atrás todas las especulaciones sobre lo que es concepto y sobre lo que es obra. Lo que te decía ahora de las botellas, de los inodoros y todo lo que uno quiera que se trata de pasar por arte. Porque es que en realidad uno ve que el arte conceptual no necesita talento, tú no necesitas nada para hacer una obra supuestamente conceptual, solo necesitas la bendición de un curador. Y eso, obviamente, es una falta de respeto a lo que es arte. No hay esfuerzo, no hay nada. Por ejemplo, la hermana de Luis Caballero, este gran pintor, decía, es que hoy en día uno va a una exposición o sea, uno ve los artistas, no saben dibujar, no saben pintar, no saben hacer nada, pero aún así creen que saben mucho de arte y se creen artistas. Entonces, hay que dejar eso atrás y afortunadamente ya ha habido una vuelta un poco a eso, porque el esfuerzo de construir obra también le dice al artista, no si es artista, sino cuál es su proceso y qué es lo que quiere decir. El facilismo de poner un objeto y después añadir un discurso, eso no le dice nada al artista, simplemente le dice, le infla su ego y le permite entrar a lugares donde la gente como yo no entra porque simplemente no juega a eso. Pero bueno, yo no me siento tampoco discriminado en el sentido eh, de que me haya ido tan mal en eso, ¿no? Pero sí, sí siento que hay que hacer más y que hay que hablar un poco más claro y ser más vehemente y más preciso acerca de lo que es arte. Es que me contabas acerca de lo que te pasó casualmente en la Universidad de Antioquia, porque no estar de Sí, acuerdo con esta visión, inclusive estatista, de lo que debe ser, de hecho te excluye o te ha sí, excluido. sí, lo que pasa es que ¿cuál es el problema de la Universidad de Antioquia, además del económico? Es que allá es imposible tener libertad de cátedra. O sea, allá hay personas que se sientan en tu aula y si son feministas o de cualquier colectivo, de cualquier ideología woke, entonces te están presionando y te están diciendo que los estás excluyendo. Entonces, si tú eres profesor de filosofía, entonces te están reclamando porque en tu currículo no hay mujeres filósofas. Entonces te las tienes que inventar. O sea, y no es que no haya habido mujeres filósofas. Pero es que si en un currículo universitario de filosofía está Sócrates, está Nietzsche, está Hegel, entonces tú vas a dejar esto para poner a alguien que ni se conoce, simplemente para complacer un colectivo. Eso no es así. ¿Y qué pasa también con el arte? O sea, yo no puedo dejar de ser Sergio Torres Martínez, el que piensa y el que construye arte con esta visión para complacer a alguien que piensa que, que, que la visión femenina es más importante que mi visión. Entonces, si yo tengo que, digámoslo así, pasar mi expresión a través de ese sedazo, entonces yo estoy perdiendo el principio que mueve mi arte. Y eso no va a pasar. Simplemente, la guerra me la están planteando allá. Yo no la estoy planteando. Pero mi respuesta va a decir si yo voy a ganar esa guerra o no. Porque una manera de perder una guerra es empezando a ceder. Y si uno cede ahí, entonces va a seguir cediendo y al final no va a quedar nada de uno. Y eso se aplica a muchas cosas, no solamente al arte. Oíste, Sergio, una cosa, un tema espinoso, un poquito espinoso, que he escuchado que está Sí, sucediendo en las universidades. Yo hace rato me retiré de la academia, dejé de ser profesor por muchos motivos, pero he escuchado, por ejemplo, que con sí, todas estas políticas y todo esto que está pasando, si, por ejemplo, un personaje va a perder una materia,
y le dice, ah, bueno, vea, o me pone a agarrar la materia o digo que usted me está acosando, señor profesor. Y sea verdad o sea mentira, Sí. el profesor le toca ceder, le toca hacer de todo, porque si no la carteleada es la más hijo de madre. ¿Qué sabes vos de eso, Sergio? Yo conozco muchos casos en la universidad. Eso es la agenda Me Too. O sea, yo no estoy diciendo que una mujer que denuncia acoso o falta de respeto por parte de un profesor esté haciendo mal. Pero yo sí sé que hay muchos casos en los cuales hay profesores que por simple sospecha o por simple acusación o los echan o los mandan para la casa a trabajar remoto o cualquier cosa. O sea, es lo mismo, en cierta forma, el escarnio, la cancelación, que es muy típico de la cultura woke, de la ideología woke. O sea, es una espada de Damocles. Hay una escritora francesa, de hecho, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Es una feminista francesa contemporánea. Creo que el apellido es Fourest. Ella escribió un libro que se llama La generación ofendida, de la policía de la cultura a la policía de la mente. ¿Qué dice ella básicamente ahí? Que hoy en día vivimos bajo una cultura del escarnio, de la cancelación, que si uno no sigue ciertos parámetros supuestamente de inclusión, de diversidad, entonces te van a destruir en redes, te van a hacer la vida imposible y te van a hacer ver como una persona que no es o ni siquiera humana, o sea, que es incapaz, que es retrógrada, que es incapaz de ver la realidad y de ver al otro, cuando en realidad es lo contrario. O sea, si tú necesitas una ideología para ver la humanidad en la otra persona, ya estás perdiendo. O sea, lo que ella denuncia ahí es, también ella denuncia el feminismo clásico de Simone de Beauvoir, que es el que tenemos aquí, que en Francia ya está muy desprestigiado, y es esa visión absoluta de que el hombre es la amenaza, de que el hombre es el patriarca, el que va a destruir a la mujer y todo eso. O sea, una animalización, bestialización del hombre en aras de una ideología. Entonces, ¿a qué se reduce todo esto, mi querido Juan? A que estas narrativas, estas ideologías, lo único que hacen es reducir y entrar a controlar los cuerpos, ni más ni menos. O sea, una feminista, si tú quieres entrar al feminismo, te va a controlar igual que hacían nuestros tatarabuelos a una mujer. O sea, te va a decir, tú no te puedes casar, tú no puedes tener hijos, tú no puedes esto, tú no puedes aquello. Las narrativas de un día se trata de control del cuerpo y también de control de las capacidades cognitivas, que así es como funcionan las redes sociales. O sea, se apoderan de tu cognición, reclaman tu atención constante, entonces tú ya no eres capaz de distinguir entre qué es real y qué no. Entonces, básicamente, el problema es que nosotros hemos perdido la capacidad de discernir quiénes somos y cómo, a partir de ese conocimiento de quiénes somos, cómo contrarrestar lo que nos están vendiendo de afuera o lo que nos están tratando de imponer desde afuera. Realmente, qué grave ese tema porque está, a ver, la cultura de la cancelación, que es algo en lo que estamos jugando todos, dice que si no se hace lo que este Sí, progresismo quiere, te van a anular. Pero yo siempre he dicho, sí, hoy casualmente hablaba con un par de chicas, estábamos hablando de relaciones y de cosas. Yo les decía, estamos llegando al punto donde los hombres no quieren meterse mucho con las mujeres y no tanto en Colombia, sino por ejemplo, veamos en España. En España los hombres se cuidan de cualquier tipo de relación, porque es que ser claro. hombre en España se volvió casi que un delito. Hay más de 300 normas que benefician a las mujeres. Y si vos como Sí, hombre, si una mujer te dice, usted me acosó, a usted no le van a preguntar, o sea,
la presunción de inocencia no existe. Básicamente te vas para la cárcel y vos tenés que demostrar que vos no acosaste a nadie. O sea, cuando lo normal sería Sí, que quien sufrió el acoso demuestre, porque es que es tu presunción de inocencia. Entonces hoy le decía a estas chicas, es muy complejo porque es que ser hombre en algunas partes es casi que un delito, por el solo hecho de ser hombre. Entonces las mujeres que realmente quieren tener una familia, pues no les va a quedar ni cinco de fácil porque, porque hombre, qué miedo que digan, no, es que tuvimos, voy a decir, tuvimos sexo y resulta que no te volví a hablar, o sea, lo que llamamos el revolconchis, y no te volví a hablar. Luego la sí. niña dice, no, es que este abusó de mí. Simplemente yo no quería tener nada, solo quería tener eso, pero te denuncian y te vuelven la vida de cuadritos. Eso es un tema de esa guerra cultural, ese es un tema muy profundo en el que terminamos envueltos todos con miedo a hacer y a que las relaciones sucedan. ¿Y a qué voy puntualmente? Este feminismo se ha vuelto opresor. Y siempre dije, lo que más miedo me da del feminismo es que haya una respuesta que realmente tenga el punto de ser violencia, porque el silencio es otro nivel de violencia. No, no te voy a hablar porque es que vos puedes causarme daño. Entonces aquí pasó el tema de la cultura de la cancelación. Ahora, cuando, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos empieza a revelarse todo esto y empiezan a cancelar a los de izquierda, ya empieza, eso es como la contracultura, la respuesta desde el otro lado, y ya sí, como no les gusta, como ya les está afectando a ellos, se vuelven unos grandes dramas y unos grandes lagrimones. Antes de pasar a Sergio, quiero saludar a nuestro amigo Hernán de Chuculat, con quien ya vamos a empezar a conversar en un instantico. Ya vamos terminando con Sergio. Sergio, ¿qué opinas de esto, de la contracultura, de este tema que realmente nos afecta a todos? Porque es que, como te digo, este tipo de cosas dan miedo, porque es que a mí lo que me da miedo es la respuesta. No todo el mundo es tan inteligente y tan consciente como para guardar cultura cuando ha sido hostigado durante tanto tiempo. Desde la cultura, ¿vos cómo lo ves, Sergio? Es que lo que mencionaba ahora, vivimos en una pugna entre narrativas. Nos quieren imponer. Y, ¿qué es una narrativa? Es una historia, pero no es una historia en el sentido tradicional. Es una historia en la cual tú tienes que dejar de ser. Antiguamente las historias buscaban aglutinar a todos los miembros de una cultura, de una comunidad. Hoy en día las narrativas buscan es dividir, separar. Entonces, ¿qué le pasa a las personas hoy en día en nuestra sociedad? Nadie se salva. Todos estamos buscando una historia que nos dé orden en este caos. Eso es lo que pasa. Y este caos tiene un nombre propio, eso es posthumanismo. El posthumanismo lo que quiere decir es una disolución del humanismo, de la idea de cultura, para disolverse en lo relativo. O sea, el ser humano no es tan importante. El ser humano ojalá desaparezca. El hombre no es tan importante. La mujer no es tan importante. O sea, lo importante es la idea que tengan los ideólogos, valga la repetición acá, de qué es la realidad. Entonces, estamos es todos los días tomando gotas de realidades diferentes que nos están lanzando, una gran competencia por quién se queda con la idea final de realidad y quién convoca más. ¿Para qué fin? Cualquiera. Entonces, desde la cultura, obviamente, esto es también muy pernicioso, es muy peligroso, pero la solución a todo el problema, diría yo, me aventuraría a decirlo, es haga una pausa,
Haga una pausa y haga una lectura de quién es usted en el mundo, cuál es su propósito en el mundo, y no qué le están diciendo que es usted en el mundo, porque es que cuando a ti te están diciendo constantemente esta persona está amenazándote porque no te representa a ti, y después llega otro, no, es que al contrario, es esta otra persona, entonces en realidad tú estás disociándote, tú estás mirando y estás construyendo tu propia imagen a partir de lo que te están diciendo. Entonces, lo que yo he hecho es ponderar. Yo hablo con todo el mundo, pero no le hago caso a todo el mundo. Yo puedo, desde mi visión del mundo, aceptar lo que dice el otro y no deshumanizarlo por lo que está diciendo ni por su manera de decirlo. Y me ha costado, no voy a decir que no, pero eso es una apuesta que a la larga lleva a que todos tengamos lo nuestro en este mundo. Y eso es lo que todos queremos, tener como lo nuestro, nuestra posibilidad de ser en el mundo. Entonces yo creo que habiendo dicho todo lo que dije, si es verdad, hay que luchar contra lo que no está bien desde nuestra posición y obviamente hacerlo desde la argumentación y desde el hacer, desde la acción y no tanto el discurso. Obviamente hay que pensar en cómo hacerlo, pero sí es muy importante que nosotros pensemos bien quiénes somos y por qué decimos lo que decimos y por qué la gente nos está diciendo lo que nos está diciendo. Eso yo creo que es la conclusión más clara a lo que he dicho. Listo, Sergio, yo te quiero agradecer este rato que nos dedicaste. Para mí fue bastante constructivo, aprendí bastante sobre este tema del arte. ¿Y qué mensaje quisieras dejarnos ya para terminar? Bueno, pues ante todo te agradezco mucho, Juan, por la invitación. O sea, no sé, no estoy muy acostumbrado a los lives, ya te pudiste haber dado cuenta. Yo de redes muy poco, pero bueno, ahí sobreviví la prueba. Ahí sobreviví la prueba. Pero lo que yo podría decir para terminar es, no sé, si en algo lo que yo dije es importante para alguien, pues bueno, lo pueden explorar en mi sitio, ahí en TikTok, en Instagram, y, y si alguien se quiere comunicar conmigo, también con mucho gusto le estaré, no sé, conversando sobre cosas como las de hoy o cualquier otra, porque a mí me interesa la comunicación con la gente y este medio puede ser muy bueno para eso también. En todo caso, muchas gracias, Juan, de nuevo por todo y te deseo mucho éxito ahí con tu sitio y con tus lives y con todo lo demás. Hombre, Sergio, muchas gracias, hermano. Usted es un crack. Me gustó. Yo quedé pues descrestado con lo que hace este man. Me parece muy teso. Y vayan y siguen a Artio y ven lo que hace este man. Es una persona bastante amable y casualmente nos encontramos y vaya, qué tan bacano sería unas camisetas de Artio donde uno sacara el celular y vea que hay un chinito haciéndole a uno así, cualquier cosa.